Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Abraham López y junto con Nancy Olmos, que somos gerentes de experiencia de cliente para Latinoamérica y el Caribe en Blackboard, les vamos a dar el día de hoy este pequeño webinar acerca del entendimiento y gestión del almacenamiento en Collaborate. Esperamos que les sea de utilidad a todos ustedes. Primero, establezcamos el contexto antes de entrar en detalles sobre qué es el almacenamiento. La primer primicia que tenemos que mencionar es que no todo el almacenamiento es creado igual. Sabemos que las soluciones de Blackboard desempeñan un papel fundamental en la misión de su institución, por lo que ofrecemos la mejor seguridad, resistencia y redundancia posibles disponibles. Por ejemplo, los datos de Blackboard SaaS se replican automáticamente dentro y en diferentes zonas de disponibilidad para evitar la pérdida de datos y se protegen de acuerdo con los protocolos más estrictos con los que se puede proporcionar a otros tipos de almacenamiento. Además, mantenemos los datos de su sistema intactos y disponibles para los usuarios, incluso mientras se aplican correcciones y actualizaciones a su sistema para una disponibilidad de acceso óptimos. Logramos esto mediante el uso de herramientas y enfoques de almacenamiento que son fundamentalmente muy diferentes de los empleados por los dispositivos de almacenamiento personal o los repositorios en la nube. La cuota de almacenamiento está asociada con la banda de usuarios y o licencias indicadas en sus contratos. La mayoría de los clientes de Collaborate tienen una licencia Enterprise, que les da derecho a al menos 1 TB de almacenamiento por cada 1000 usuarios. Al igual que en el caso de Blackboard Learn, los clientes de Collaborate pueden obtener licencias de almacenamiento adicional según sus necesidades, siempre en bloques de 1 TB. Nuestro enfoque hoy solo es el almacenamiento, por lo que si tienen preguntas sobre su licencia, derechos o uso de minutos, su ejecutivo de cuenta estará encantado de ayudarlos. El uso de almacenamiento de Blackboard Collaborate depende no solo de la cantidad de sesiones grabadas y del tamaño de esas grabaciones. El tamaño de cada grabación individual variará según la duración de la sesión grabada y la actividad dentro de ella. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Los miembros del grupo de la clase tienen una conversación de audio o tal vez un instructor está compartiendo su propia pantalla como tutorial sobre cómo configurar una hoja de cálculo a través de la grabación. Tal vez esta sesión dure por más de 2 horas, con 50 estudiantes usando sus cámaras y teniendo una discusión animada. O tal vez solo son 30 minutos de pizarra colaborativa y usando encuestas para medir la comprensión de los conceptos. En resumen, no existe una manera fácil de determinar el espacio de almacenamiento que requerirá una grabación individual. Sin embargo, hemos descubierto que una regla práctica útil es anticipar que 3.5 horas de grabaciones utilizarán aproximadamente 1 GB de almacenamiento. Al igual que en el caso de Learn, las instituciones pueden administrar su almacenamiento eliminando las grabaciones que son innecesarias. Si es necesario, siempre pueden descargar el archivo en formato MP4 y conservarlo en otro lugar. Cuando usted o sus usuarios eliminan una grabación, esa grabación ya no forma parte del espacio de almacenamiento. Si una grabación se elimina por accidente, puede recuperarla dentro de los siguientes 30 días. Abre un ticket de soporte lo antes posible si alguna vez se encuentra en una situación en la que elimina accidentalmente una grabación. Ahora, algo importante que recalcar es que nuestro precio por terabyte debe tener en cuenta la imagen completa. ¿Ok? Vamos a tratar de simplificarlo con esta pequeña analogía. Si bien almacenamos e incurrimos en costos de nuestra parte para algo más que el archivo final de grabación MP4, para cálculos contractuales que estamos rastreando. Entonces, si seguimos esta analogía del iceberg, lo que nosotros vemos son las grabaciones compartidas en MP4, y eso es lo que nosotros medimos, lo que nosotros almacenamos, es lo que se mide en contratos e informes. Sin embargo, lo que almacenamos de manera efectiva para ustedes y que no se ve son, por ejemplo, los archivos de segmento sin procesar, el archivo original en MP4, otras grabaciones de calidad como el formato nativo, grabaciones eliminadas temporalmente, costos de reproducción de Amazon Web Services por cada minuto de grabación visto, archivos alojados en archivos compartidos durante las sesiones y así también los informes de archivos. A esto hay que agregarle el tema de la redundancia
para que si hay algún problema con estos videos, ustedes siempre pueden disponer de ellos. Entonces, como pueden ver, son muchas las características que cubren no solamente las grabaciones que se almacenan, sino todo lo que está por detrás para el correcto funcionamiento de Blackboard Collaborate. Ahora, lo que vamos a hacer es ver algunas buenas prácticas con Nancy para el control del almacenamiento. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Abraham. Efectivamente, es importante que llevemos a cabo ciertas acciones o ciertas actividades para hacer un uso eficiente del almacenamiento. La primera de ellas, la primera que voy a compartir con ustedes, tiene que ver con la información que compartimos con nuestros docentes. Es importante que los docentes estén enterados de cuáles son las políticas que se han definido a nivel de la institución en cuanto a qué se va a grabar, cuándo se va a grabar, cuáles van a ser las políticas de respaldo, si estas grabaciones deberán ser respaldadas por el propio docente, si al momento de estar disponible la grabación deberá de ser colocada después de cierto tiempo en otro mecanismo de almacenamiento, o cuáles serán este tipo de actividades que el docente deberá realizar, o cuáles son las expectativas que él puede tener con respecto a la conservación de las grabaciones, por ejemplo. Es importante también compartirles cuáles son algunas buenas prácticas para que utilicen apropiadamente este recurso de poder grabar. Más adelante voy a entrar en detalles de cuáles serían estas buenas prácticas para los docentes. En segundo lugar, es importante que tengamos en cuenta que hay que grabar las sesiones que necesiten ser grabadas, las que necesitemos recuperar esa memoria de lo que sucedió durante una sesión que estuvimos sosteniendo durante Collaborate. Hemos descubierto, de acuerdo a estadísticas históricas, que el 35% de las grabaciones nunca son consultadas, nunca son reproducidas. Eso nos habla de que probablemente ha habido algunos espacios en los que se realiza la grabación de la sesión por efectos a lo mejor de auditoría, que se tiene que conservar la grabación, pero en realidad no se le da un uso directo por los usuarios. Entonces hay que identificar cuáles están siendo nuestras prácticas o nuestros decisores para ver si estamos haciendo la grabación o no, si tenemos que grabar o no. Por otro lado, hay que discutir a nivel de la institución cuáles son las políticas que puedan resultar más convenientes para conservar o retener estas grabaciones. Hemos descubierto también, con base en la estadística, que la mayor parte de las reproducciones que se hacen de estas grabaciones sucede en los primeros 35 días después de haber sucedido esta sesión que fue grabada. Entre los 35 y los 60 días posteriores, la cantidad de reproducciones va disminuyéndose sustancialmente hasta que en el día 60 se acerca prácticamente al 0% de reproducciones. Entonces, conociendo esto, cada institución puede observar cuál es el comportamiento de reproducción de sus grabaciones e identificar en qué momento es útil que permanezcan dentro del almacenamiento de Collaborate, en qué momento sería conveniente trasladarlos hacia otros mecanismos de almacenamiento. Por otro lado, también podemos hablar de lo que ha sucedido durante esta época de pandemia, ¿verdad? Durante toda esta época de COVID hemos observado que la proporción de sesiones grabadas ha sido incrementada sustancialmente. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un mecanismo de observación de que las clases se están llevando a cabo. Sin embargo, es importante tomar alguna acción y decisiones al respecto, ¿verdad? Esta definición de políticas es algo que nos va a ayudar para identificar si este comportamiento que hemos tenido hasta ahora es el que queremos mantener o si queremos empezar a tomar algunas acciones, compartir algunos lineamientos con nuestra comunidad para hacer un uso más mesurado o tener algunas estrategias, ¿verdad?, para manejar esta información. La otra alternativa sería identificar si este va a seguir siendo nuestro nivel de uso y la forma en la que utilizamos las grabaciones. Bueno, pues habrá que definir algún rubro dentro del presupuesto para cubrir este
este nuevo patrón de uso. Finalmente, es importante que ustedes sepan que a nivel institución, ustedes pueden decidir que no se realicen las grabaciones. Si ese fuera el extremo de la decisión que ustedes quisieran tomar, ustedes pueden restringir esta capacidad, pero esto solo puede ser a nivel general, a nivel de toda la institución. Y si esta fuera su decisión, ustedes lo único que tienen que hacer es levantar un ticket de soporte, pero sería importante que se aseguraran de informar a toda su comunidad, porque de otra forma esto pudiera ser percibido como que la plataforma dejó de funcionar, pudiera ser percibido como una señal de alarma de que algo no está sucediendo bien. Por eso es importante compartir esta información con nuestra comunidad. Ese es el extremo, por supuesto. Realmente nuestra sugerencia va más enfocada hacia la definición de políticas para la retención, para la creación y retención de estas grabaciones. Retomando un poquito el tema de los docentes, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunas buenas prácticas que podríamos compartir con ellos? Bueno, además de ser selectivos con respecto a lo que se va a grabar, pues es importante que también los docentes contribuyan precisamente definiendo cuáles son las grabaciones que deben ser conservadas. Hay algunas grabaciones que han perdido relevancia o han perdido vigencia. Por ejemplo, si hablamos de ese patrón que hemos observado, de que al día 60 ya prácticamente hay 0 reproducciones de la grabación, bueno, ese puede ser un indicio que el docente también puede utilizar, o él desde su experiencia puede conocer mejor y saber en qué momento las grabaciones ya no son útiles. Grabaciones de periodos pasados, por ejemplo, habrá algunas que valga la pena recuperar, pero habrá algunas otras que solo hayan sido importantes durante ese periodo. Esto es importante también para determinar cuáles van a ser los ciclos de vida que van a estar alineados a las políticas institucionales y cuáles van a ser los mecanismos de mantenimiento y privacidad de la información también por el tipo de información que se incluye dentro de las grabaciones. Otra buena recomendación para los docentes tiene que ver con el respaldar esas grabaciones. Los docentes tienen la capacidad de descargar tanto el archivo MP4 como los registros del chat y los registros de los sondeos para poderlos compartir o almacenar para su memoria dentro de las prácticas de su curso. No es necesario que las grabaciones habiten en el almacenamiento de Collaborate para poder conservarlas. Un docente puede descargar el archivo MP4 y lo puede respaldar en alguna nube de almacenamiento que le provea la institución, en alguna nube de almacenamiento personal o en sus equipos locales, en sus discos duros locales. Entonces, es importante sí que identifiquemos que es muy conveniente para los estudiantes cuando pueden reproducir la grabación dentro de la misma aula, pero podemos establecer una política que establezca, ¿verdad? Que defina que esta reproducción solamente se va a dar en el aula durante cierto tiempo o definitivamente cuál es el otro mecanismo en el cual van a poder llevar a cabo esta reproducción. Entonces, en resumen, es importante que recomendemos a los docentes esa selección de qué es lo que sigue vigente, qué es lo que es necesario que esté al alcance de consulta de los estudiantes y cómo hay mecanismos alternos para que esta consulta pueda seguirse llevando a cabo sin que consumamos el espacio de almacenamiento de Collaborate. Ahora, de frente a los administradores también tenemos algunas recomendaciones. Estas recomendaciones aplican más hacia un uso a nivel institucional. En el caso de los docentes hablamos más hacia un uso a nivel personal que contribuye, por supuesto, a los resultados de la institución. En el caso de los administradores, la primera de las recomendaciones que les hacemos es que den un seguimiento frecuente, periódico, a los niveles de uso de almacenamiento que alcanza la institución. Actualmente estamos haciendo un envío de un correo electrónico mensual haciéndoles saber cuáles son los consumos que ustedes tienen, tanto en cantidad de usuarios, en cantidad de minutos o en cantidad de espacio de almacenamiento.
Si no están recibiendo ustedes este correo electrónico con esta información, pueden acudir a su ejecutivo de cuenta para regularizar la situación. En el futuro, hablamos del próximo año, ¿verdad? Estamos trabajando de forma intensiva para que ustedes puedan observar estos reportes directamente en la interfaz de administración y que no dependan de este envío de correo electrónico mensual que va a estar sucediendo solamente lo que resta del 2020. Esa es la primera recomendación, estar monitoreando esos reportes que se generan de uso. En segundo lugar, les recomendamos que identifiquen qué es lo que existe para poder priorizar qué es lo que debe ser eliminado. Existe un reporte que ustedes pueden consultar a través del enlace que estamos mostrando en pantalla. Este es un informe de grabaciones en el cual pueden identificar cuáles son las grabaciones que están siendo vistas o descargadas en caso de que tengan habilitada la descarga. De esta forma ustedes pueden identificar cuáles son grabaciones que están ahí almacenadas pero que nadie está consultando, nadie está buscándolas y probablemente estas pudieran ser combinadas con un rango de tiempo, pudieran ser las primeras grabaciones que ustedes puedan borrar de forma masiva. Ahorita vamos a hablar de eso. Actualmente esa es la forma en la que ustedes pueden consultar esta información. Un plan que tenemos para el futuro dentro de este mismo año es que ustedes puedan ejecutar este informe y observar no solamente la información que está disponible en los últimos 6 meses, sino que puedan ampliar el rango de búsqueda. Pero es muy importante que ustedes conozcan este reporte para entender y eso les va a hacer sentido de qué tanto, qué porcentaje de las grabaciones que estamos haciendo a nivel institucional son las que de verdad se están utilizando. Y las que no, ¿valdrá la pena conservarlas? Tal vez la respuesta sea sí. Entonces, ahí sería útil encontrar cuál es el mecanismo más adecuado, el espacio más adecuado para conservar estas grabaciones. En tercer lugar, viene la parte de la descarga, ¿verdad? De repente, antes de borrar algo, queremos nosotros descargar esa información, transferirla hacia otro sitio. Existen algunas APIs disponibles de Collaborate que ustedes mismos pueden utilizar para realizar este proceso de descarga. Existen también algunos proyectos de código abierto que se han desarrollado entre los mismos clientes de Blackboard y que les pueden servir como referencia para realizar este proceso de forma masiva. Cualquier apoyo, más bien cualquier información que necesiten con respecto a la operación de estas APIs, lo pueden conseguir a través del contacto con developers@blackboard.com, accediendo al sitio de developers docs.blackboard.com. Les compartiremos estos enlaces al final. O también ustedes pueden decidir que requieren de la ayuda de Blackboard, del equipo de Blackboard, y con todo gusto les podemos apoyar a través de un contrato de consultoría para realizar esta descarga de forma masiva. Existe también, últimamente hemos estado escuchando de la comunidad, se ha desarrollado un script en Python que permite hacer esta descarga masiva. Aquí en pantalla estamos compartiendo con ustedes el enlace en el cual pueden encontrar la documentación, un video en el que se muestra cuál es el proceso para que ustedes mismos puedan ejecutar esta acción. Aquí es importante que distingamos que cuando descargamos o transferimos la información hacia otro servidor, hacia otro mecanismo de respaldo, la descarga no implica el borrado. Entonces, vamos a manejarlo como dos operaciones por separado. Descargamos primero y después hablamos del borrado masivo. No es una acción que esté conectada. Por otro lado, es importante que ustedes sepan que cuando ustedes borran cursos en Blackboard, que obviamente están asociados a salas de Collaborate, no se hace un borrado automático de las grabaciones. ¿Por qué? Porque existen muchos casos en los que aunque el curso
termine, el curso sea eliminado, las grabaciones siguen siendo utilizadas porque han sido publicadas en otros sitios, los enlaces hacia las grabaciones, de forma que hemos decidido no hacer un borrado automático de las mismas para evitar pérdidas involuntarias de grabaciones. Y finalmente, ahora sí llegamos al último paso, que es la eliminación. También hay mecanismos para eliminar de forma masiva las grabaciones que ustedes ya no necesitan. Actualmente les pedimos que para eliminar de forma definitiva las grabaciones, ustedes levanten un ticket de soporte. Es importante que sepan que una vez que se haya solicitado esta eliminación definitiva, no vamos a estar en capacidad de restaurar grabaciones después de una eliminación completa. ¿Ok? Entonces, este es el paso final y definitivo cuando queremos disminuir este espacio de almacenamiento. A partir del próximo año, vamos a habilitar mecanismos para que ustedes mismos como administradores, los administradores de la institución, puedan realizar eliminaciones por lotes de las grabaciones que se han hecho en el LMS desde precisamente la interfaz de administración de Collaborate. Entonces, aquí nuestro llamado es a que como administradores, como instituciones, ustedes sepan que tienen mecanismos para tomar control de tanto para establecer políticas como para ejecutar acciones que les permitan llevar a cabo una gestión sana, una gestión conveniente para ustedes de los recursos de grabaciones. Entendemos que una grabación es un recurso que resulta muy valioso, sobre todo si hablamos de frente al aprendizaje de los estudiantes como un mecanismo para que ellos puedan recordar, repasar o ponerse al día con aquello que se perdieron. Sin embargo, hay formas de que podamos realizar esto de una forma, de una manera que resulte conveniente para todos. Estas son las recomendaciones que yo quería compartir con ustedes. A continuación, mi compañero Abraham les hablará un poquito de los mecanismos que vamos a emplear para recibir sus dudas, dar respuesta a sus inquietudes y compartirá con ustedes también una serie de recursos de consulta que están a su disposición. Agradezco mucho su atención y espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Nancy. En efecto, sabemos que aunque hemos compartido con ustedes mucha información bastante útil, buenas prácticas, recomendaciones, tanto para docentes como administradores, siempre hay un espacio a las dudas particulares, por institución, por administrador, y es por eso que hemos puesto a su disposición un lugar en el que ustedes nos pueden hacer llegar estas dudas para que podamos apoyar, analizando estas con los equipos correspondientes si es necesario, o respondiéndolas si nosotros les podemos ayudar de manera inmediata. El sitio que hemos puesto a su disposición es un sitio acortado, es tiny.cc/webinar collaborate. Eso se los enviaremos también en la grabación más adelante, pero los invitamos a que ustedes tecleen esto en sus navegadores y nos hagan llegar sus preguntas. Dentro de muy poco les haremos llegar a todas las personas que se registren en este formulario las respuestas a todas sus preguntas, así como la grabación. Nosotros estamos tratando de poner todos estos recursos en un solo lugar dentro del sitio de la comunidad, el cual ustedes podrán tener acceso más adelante. Y con esto finalizamos con un par de recursos adicionales de consulta, como ya les decía Nancy. Les pongo aquí 4 vínculos. El primero es el sitio de nuestra ayuda de Blackboard, para que ustedes sepan cómo administrar grabaciones. Estos sitios ya por su naturaleza administrativa solo están en inglés, pero creo que son bastante útiles para complementar la información que hoy han recibido de nosotros. El segundo vínculo es para un sitio de preguntas y respuestas de cómo administrar el almacenamiento de Blackboard. Y el tercero, nosotros les invitamos, como siempre, a que formen parte de nuestra comunidad. Ahí es donde va a estar todas estas grabaciones, todos estos recursos, las respuestas a las preguntas. Y pues bueno, tenemos un sitio también de la comunidad de Collaborate en nuestro portal de comunidad blackboard.com. Por último, les reitero el formulario para envío de preguntas que les acabo de comentar, tiny.cc/webinar collaborate.
Bueno, pues con esto finalizamos. Esperamos que esto les haya sido de utilidad. Seguimos a sus órdenes. Esperemos que esto les ayude a gestionar mucho mejor sus almacenamientos tanto en Learn como en Collaborate. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.